Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la penúltima sesión de esta reunión. Entonces, creo que estamos todos los que se están quedando, digamos. O sea, ¿qué quiero decir? Que no hay nadie afuera. Bien. Esta sesión, digamos, se denomina Diálogo sobre políticas regionales para la gestión de riesgos de desastres, el rol del COSIPLAN. Y yo creo que es una sesión importantísima, pues se van a discutir, digamos, probablemente algunas de las líneas de trabajo en las cuales el COSIPLAN debería abocarse en los próximos periodos. ¿Ya? En este foro va a participar don William Martínez, ¿ya? Empezando por el lado de allá, no quiero decir por la izquierda, ¿sí? No, empecé por la izquierda, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Don William Martínez, viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela. ¿Ya? Don Alfredo Martínez, ¿ya? Subgerente de Riesgo del Fondo de Adaptación de Colombia. ¿Ya? Natalia Torche, que está representando al subsecretario de Protección Civil de Argentina. ¿Ya? Y José Antonio Zavala, quien está aquí al lado mío, director de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación del CENEPRED del Perú. Yo sugiero que tenemos, digamos, media hora, ¿no? Entonces, sugiero que cada uno de ustedes se tome unos 5 minutos, ¿ya?, en la realización de su exposición, y después damos lugar a un intercambio de preguntas y respuestas, ¿ya? Yo empezaría en el mismo orden que los presenté, ¿eh? ¿Y qué te parece, William, que comiences? Sí. Ahí llega, ¿no? Sí, evidentemente, dándole continuación al conversatorio de esta mañana, como el tiempo de esta mañana fue bien cortico, yo quise aprovechar esta oportunidad en la tarde también para darle un poco de continuidad y algunos elementos importantes que nosotros tenemos en Venezuela para comunicarles, ¿no? Que tienen que ver con, casualmente, Iro es consultor de nosotros en Venezuela a través del BIC. Tenemos cinco proyectos. Ahora en septiembre deben entregar los 5 productos de estos 5 proyectos que son bien interesantes. Ahí tenemos el abordaje de la comunicación de la gestión de riesgo. Se realizó también el mapa de riesgo para Venezuela. También lo tenemos listo, elaborado, para conjugarlo con el mapa de riesgo del sur, que está elaborando la Secretaría de Seguridad. Estamos también trabajando y terminando el taller de gestión de riesgo desde el punto de vista de la comunicación hacia el término de los periodistas, y el estudio de la prefactibilidad de los proyectos para darle continuación a los reforzamientos de infraestructura. Nosotros conseguimos una eventualidad en Venezuela bien interesante después del terremoto de Cariaco, que nos conseguimos. Hubo un terremoto no muy fuerte y este terremoto se logró tumbar una escuela. Pero después que hicimos los estudios, nos conseguimos 122 escuelas con la misma característica. Entonces, a través del BIC, nos está haciendo los estudios de factibilidad para ver cómo nosotros vamos a ir evaluando las escuelas para repotenciarlas. Y también nos conseguimos que la primera respuesta son los bomberos. Y todos los bomberos en nuestra patria, como me imagino que en casi todos los cuerpos bomberos del mundo, están construidos de columnas cortas porque son las salidas de emergencia. Y a mí me tocó comandar el terremoto
en Colombia. Yo era jefe de la Fuerza Tarea para ese momento y yo me conseguí la estación de bomberos placa sobre placa caída porque estaba allí, eran columnas cortas, pues. Entonces, bueno, en función de esa experiencia y a nuestro colega amigo del BI, estamos trabajando desde el punto de vista de infraestructura, las escuelas y lo que el tema de los bomberos. Y con JICA tenemos un plan ya elaborado, yo como contraparte entre Japón y Venezuela, para la gestión de riesgo y prevención de desastres para el área metropolitana de Caracas. Hicimos un plan del 2004 al 2021, un alcance, y en función a este plan es que vamos a hacer el simulacro del día 30. Con relación como lecciones aprendidas, nosotros actualmente venimos de pasar 3 años secos, ¿no? 1 año realmente niño y 2 años nulo, lo que significa que podemos decir que pasamos por 3 años nulos y estamos entrando a nuestro periodo normal de lluvia. Pues resulta que en este periodo normal de lluvia nosotros nos vamos a conseguir con la temporada de huracanes que comienza dentro de 2 meses y de acuerdo a los graicos, esta temporada de huracanes es una de las más violentas que viene desde el año 1985 y como si no fuera poco, ya también los graicos están indicando que en el último trimestre de este mes o semestre tenemos un 70% de que la niña se active para Venezuela. Lo que significa que lo que nos pasa a nosotros en Venezuela le pasa a Brasil también por uno de sus sectores. Lo que significa que por primera vez en la historia, desde el punto de vista de vulnerabilidad por fenómenos hidrometeorológicos, vamos a tener un elemento importante o 3 elementos importantes que nos atacan simultáneamente. Y también como lección aprendida, nosotros en el año 2011 estamos trabajando simulacros de tsunami, simulando terremotos en Panamá, simulando terremotos en Chile, simulando terremotos en las costas venezolanas para que nos den movimientos sísmicos dentro del país y que nos llegue en el modelaje una ola de magnitud. Y a mí me gustaría, para finalizar, yo no sé si esto llega desde aquí. Pareciera que sí. Sí. Como hemos conversado un poco de Vargas, ustedes han conversado un poquito de Vargas, yo les traje un poquito lo que tiene que ver con los efectos geodinámicos de la costa central de Venezuela del 99, los efectos que nos causaron a nosotros para ese momento. Entonces, si nosotros vemos, tenemos la vertiente sur y la vertiente norte hacia el otro lado. Esto es más o menos una cosa de 1600, la costa 1000. No, perdón. ¿Dónde le pongo aquí la luz a esto? Listo, como que le llegó. Le llegó. Por acá, más o menos la cota 1000, más o menos la altura del cerro, la cota 1600, y hacia este lado es la costa venezolana. Esto para acá es Caracas, lo que conocen Caracas, este es Caracas, y hacia este lado es la costa. Estas son todas las parroquias que corresponden a la parroquia de La Guaira, al estado Vargas, y aquí vemos entonces todos los cauces y torrentes de montaña por donde transitaron las avalanchas en el 99. Tenemos las áreas de deslizamiento con erupción interna de aludes. Todo esto que estamos viendo es hacia la vertiente norte, hacia la Guaira. Y tenemos entonces los conoides de eyección de reactivado de sedimentos de inundación violenta. Estos son las plumas de sedimentación del litoral. Yo voy a regresar, presten atención a estas plumas de sedimentación, yo las regreso, la vuelvo a colocar, la vuelvo a quitar. Véanse que este fenómeno no fue la primera vez que pasó, ya esto había pasado históricamente. Esto es un fenómeno recurrente que en el año 48 pasó hacia Caracas y también pasó hacia La Guaira, solamente que el número de población no era igual que la del año 99. Están las plumas. Esta mañana alguien hablaba que, creo que fue la geóloga, decía que el tsunami le dio algo de playa para ellos. Este evento también nos dio muchísima playa, pero cuando decida regresar por su playa, seguro que viene por ella.
Bueno, más o menos esto era la información que le traía con relación a los efectos de la geodinámica externa de la costa central, donde este modelaje también lo hizo JICA. También lo hizo JICA para nosotros en Venezuela, y nosotros pensamos que si esto que pasó para La Guaira pasa para Caracas, seguramente Caracas es posible que parte de Caracas desaparezca, porque aquí tenemos el mar, que sirve como ventana o puerta de alivio, pero hacia el sur no tenemos nada, no tenemos nada. Es tan así que nuestros indios de la época vivían al sur hacia la Mercedes. Le decía yo echándole broma a la gente, no porque sean exquisitos, ¿no?, y tengan mucho dinero de ese momento, ¿no?, pero ellos vivían al sur del Ávila, pasando el río Guaire, porque sabían que el cerro se movía y que tenía este tipo de avalancha. Entonces ellos solamente iban al cerro a cazar y a buscar agua, más nada. Pues ya su cultura preventiva la tenían desde siempre, que deberían vivir al sur del río Guaire. Entonces, bueno, quería más o menos manifestarle esto y para que se llevara más o menos una idea de lo que pasó en el 99 en nuestra costa del litoral. Muchas gracias. Yo quisiera también acotar que en Colombia estamos esperando la misma línea, tenemos, obviamente es la misma predicción. Venimos de un niño de sequía en ambos países. Nosotros estuvimos a punto del razonamiento por una campaña de ahorro, y lo que Ecuador le suministró a Colombia logramos salir, pero por los pelos del razonamiento. Esa reflexión, y lo hemos comentado en los corredores a lo largo del día, nos hace pensar que todos estamos montados en el mismo problema, como lo decía yo en mi presentación, y de pronto estamos haciendo lo mismo en varios países. Yo veía la presentación del sistema de gestión de riesgo de Perú, y veía que tiene muchas similitudes con el de Colombia, veía que en algunas cosas tiene fortalezas que nosotros todavía han resuelto problemas que nosotros no hemos podido resolver, y entonces creo que estamos desaprovechando unos recursos que son escasos, haciendo en todos los países lo mismo, y en todos los países seguramente encontrando problemas, resolviéndolos, y no nos enteramos y volvemos y repetimos la misma historia. Entonces, mi reflexión va hacia que busquemos una instancia, un nivel en donde podamos compartir, porque este espacio existe, este espacio se dio, pero apenas nos contamos, damos un breve resumen y decimos esto es lo que estamos haciendo, pero necesitamos ir más allá, necesitamos ir a mesas de trabajo, a intercambios formales, a talleres, a compartir información, otros niveles. Yo soy un nivel de todo el sistema tiene muchos otros niveles que tienen mucho que aportar a los niveles homólogos en los demás países. Entonces, pues mi llamado es a ese. Yo creo que estamos gastando más de lo que podríamos ahorrar y optimizar esos recursos si logramos compartir nuestras experiencias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo estoy representando a la Subsecretaría de Planificación Territorial de la Inversión Pública. Cabe aclarar que nosotros trabajamos con otros organismos vinculados a seguridad, como comentaba, Protección Civil, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, distintos estamentos que se ocupan de la gestión de riesgo, pero en diferentes circunstancias y con diferente información. La idea que se está trabajando en la actualidad es armar, se armaron dos redes, una red que se llama de Ciencia y Tecnología vinculada a la reducción de riesgos y otra red que es de adaptación al cambio climático y vulnerabilidad, a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, pero que surge como pedido del Ministerio de Seguridad, un requerimiento de contar con protocolos de amenazas recurrentes en el país y a la hora de que ocurra un evento, tener la forma de actuación en el momento. Por un lado, está ese recurso que es un insumo
a la hora de obtener información eficiente. Por otro lado, se están armando, por ejemplo, en el Ministerio de Seguridad, distintas direcciones, una vinculada al análisis de riesgo, otra vinculada a la mitigación y otra a la reconstrucción. Por otro lado, desde el organismo que represento, se está tratando dentro del ámbito del COSIPLAN la actualización del sistema de información geográfica, actualizar e incorporar las capas de amenazas. Hicimos un relevamiento en nuestro país para ver con qué contamos y qué información nueva tenemos que generar. Y bueno, nos encontramos que tenemos bastantes falencias para la construcción de información en algunos puntos, porque tenemos información particular a nivel de regiones o localidades, pero no está unificada en el país. Por ejemplo, la temática de amenazas geológicas, deslizamientos, por ejemplo. Veíamos qué pasa en los distintos países, hemos escuchado las experiencias que están sumamente avanzados en los otros países en cuanto a esa información de base de las amenazas, pero como pasos a seguir lo que vemos es que tendríamos que ver cómo se aplica esa información, si podemos definir un sistema común que se pueda valorar para los distintos tipos de infraestructuras. Por otro lado, a la hora de aplicar la metodología que vimos de las 3 fases, nosotros desde la mirada de la planificación vemos que necesitamos tomar un área de estudio mucho mayor, de carácter regional, para poder ver las amenazas concatenadas con sus procesos de degradación, porque estudiar un fenómeno específico como por ejemplo inundaciones, sin tener en cuenta si hay procesos de degradación latentes que pueden desencadenar un proceso de degradación, nos parece que queda como un poco limitado el análisis. Vemos también que en ese sentido tenemos que tener en cuenta en el contexto del territorio cuáles son las vulnerabilidades desde las distintas dimensiones, física, social, económica, para ver cuando se instala esa infraestructura, cuáles son los elementos expuestos. Como propuesta nos parecería interesante conformar indicadores de desarrollo del territorio. En la Argentina, si pueden entrar a la página de planificación territorial, tenemos una serie de indicadores donde hicimos combinaciones de distintos elementos, por ejemplo, exposición de líneas eléctricas a tormentas severas o exposición de rutas, de acuerdo a la calidad de las rutas, a sitios anegables o inundables. Pensamos como propuesta que un siguiente paso a la identificación de amenazas y espacialización de las mismas en formato común sería empezar a cruzar con las distintas variables, ¿no?, de vulnerabilidades e infraestructura. Para nosotros sería un insumo esencial porque todos los días hay requerimientos de hacer planes de ordenamiento, planes de desarrollo que exceden la escala local. Entonces, si uno tiene de base esa información que se puede rápidamente obtener cuáles son las áreas críticas, el siguiente paso sí, ya va a ser analizar en detalle con los estudios detallados que hemos visto que ustedes han presentado, y ahí sí poder empezar a evaluar las alternativas de proyecto y las medidas de mitigación. Pero vemos que el paso más sencillo, que es la información de base, el contexto, se podría profundizar, tomando como base los mismos estudios que existen de las evaluaciones ambientales estratégicas, de los planes de integración del territorio y demás. Pensamos como propuesta que sería bueno si se pueden rescatar esos informes, pero con la información georreferenciada, subirlo a una base común y ahí lo podamos utilizar para compartir. Bueno, alguna de las ideas a seguir. Gracias. Gracias. Buenas tardes con todos. En la exposición que hice a mediodía, traté de indicar un tema que hemos trabajado bastante en el Perú, cuál es la articulación con los actores que toman decisiones. En este caso, el ejemplo que pusimos Cusco es que el presidente o gobernador regional de Cusco sabe de GRD. ¿Y cómo lo ha aprendido de gestión de los desastres? Conociendo y haciendo. Caminamos con él juntos sobre la problemática que tenía su región. Vimos cómo podíamos buscar las alternativas de solución cuando no se tiene un presupuesto definido. Y fue esta autoridad que fue aprendiendo la lección
en campo de qué cosa es gestión de riesgo de desastres. Es así que creemos, entendemos que si no estamos desarrollando las capacidades, fortaleciendo las capacidades de los tomadores de decisiones, la GRD va a demorar en instaurarse en los niveles de gobierno. Hace 2 años atrás hubo cambio de gobierno en la parte regional y los gobiernos locales. Estamos a un mes de un nuevo gobierno central o nacional en el Perú, y esto hace que empecemos nuevamente a trabajar, y eso retrasa el poder tener la gestión de riesgo de desastres en forma permanente. No tenemos una logística fuerte como para poder intervenir todo el país. Escuchaba del SIGRIT. Recuerdo que cuando estuvimos en el 2013 tratando de armar esta plataforma, teníamos condiciones mínimas para hacerlas y logramos que este sistema pueda servir ahora no solamente a nuestro país, a nuestras regiones, sino también pueda ayudar a implementar o a fortalecer los sistemas que tiene a nivel de Sudamérica. Ahora ya contamos con un centro de operaciones donde el SIGRIT se está teniendo mayor tecnología de punta para seguir desarrollando este sistema. Pero la GRD, en lo que corresponde a la gestión prospectiva y correctiva, no es solamente un sistema, sino también tenemos otros instrumentos que necesitan de alguna manera trasladarse, descentralizar a los gobiernos locales y regionales, porque son ellos los que ejecutan. Nosotros somos meramente normativos, meramente asistentes, acompañadores, supervisores, pero los que ejecutan son los gobiernos regionales y locales. Es ahí donde nosotros tenemos que trabajar con mayor fuerza, porque ellos son los que tienen que tomar las decisiones. Y también tomaba el tema de cambio de gobierno, porque generalmente cuando hay cambio de gobierno, todo lo que se ha avanzado con los diferentes profesionales para que ellos puedan tener el expertise necesario en GRD, muchas veces son cambiados y los nuevos profesionales vienen y tenemos que volver a capacitarlos, tenemos que volver a trabajar con ellos en este tema para que puedan ellos seguir implementando. Y los desastres no están en cambios de gobierno, están en cualquier momento y todos eso lo sabemos, ¿no? También hay un tema muy importante que he escuchado, es la estandarización de los instrumentos que estamos generando. Sería bueno en ese sentido trabajar en conjunto, como en la mañana indicaba. Tenemos ahora un SIGRIT dedicado a lo que es UNASUR y estamos desarrollando con diferentes países esta experiencia. Esperemos que no solamente con SIGRIT trabajemos, sino con todos los instrumentos que podamos generar los diferentes países para poder fortalecerlos y estar constantemente a la vanguardia de cómo actuar, y sobre todo en el caso de nuestra institución y seguramente en el caso de ustedes, estamos trabajando lo que es la cultura de prevención. Gracias.